Hola a todos, estoy aquí con el maestro Paco Serrano y con el maestro Merengue de Córdoba. Para mí es un grandísimo honor poder estar aquí acompañado por estas grandísimas figuras de la guitarra flamenca. Primero me gustaría hablar un poquito sobre el maestro Merengue para los que no lo conozcáis. Formado por grandes maestros del flamenco, comenzó su carrera en los años 60 y ha ganado el Premio Nacional de Córdoba junto con Paco de Lucía. Ha acompañado a grandes figuras del flamenco como Fosforito y Enrique Morente y ha colaborado con el Ballet Nacional de España. Junto a su esposa, la bailadora Concha Calero, fundó una academia de baile y guitarra que marcó un antes y un después en Córdoba y de la que salió un alumnaje extraordinario. Ha publicado varios métodos y de su trabajo como profesor han surgido importantísimos artistas de la guitarra flamenca, como son el mismo maestro Paco Serrano, Vicente Amigo y José Rodríguez, entre otros. En fin, la lista es demasiado larga, pero podemos decir tranquilamente que es maestro de maestros. Bueno, maestro Merengue, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Me hace muchísima ilusión poder... Yo también, porque todo esto es una prórroga de nuestra vida. Efectivamente. Bueno, me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo se aficionó a la guitarra flamenca? ¿Cómo fueron esos inicios? Fueron, como ya te he dicho, estuve interno de pequeño en lo que es un hospicio, porque no tenía padre, me quedé sin padre pronto. Con 9 años pasé a la universidad laboral y ya recogía yo las sillas del zoco. Recoger la silla y barrer se podía. Sí. A ver lo que te digo. Sí. Porque mi madre había cogido ese trabajo del zoco en la taberna, era la que despachaba y todo eso. Y teníamos un secreto muy grande, lo tenía mi madre muy buen guardado, porque vinieron todos los guitaristas hasta de Sevilla a comprar la guitarra que yo tengo, del 31 de ¿sí? Miguel Rodríguez. El grandísimo guitarrero, claro. Y la conservó. Ah, sí. Y ahí está, una pasita. Pero es como el que lleva la abuela. ¿Sabes? Pues ahí empezó la cosa. En el zoco me dice el encargado, el dueño de aquello, que luego, posteriormente, fue mi padre, mi segundo padre. Ajá. Ya tardó un poco, ¿no? Dice, al niño este me has dicho, Enriqueta, que tienes una guitarra guardada, que no la has querido vender por nada del mundo. Le daban en aquella época 1.500 pesetas. Esa guitarra ha sido famosa en Córdoba siempre. Sí, ¿no? Sí, famosa. Y esa es la que yo tomé de primera hora, la que ahí está en algunos sitios. Antonio del Lunar, que es uno de los mejores maestros que había en Córdoba, quizás el mejor, toca para cantar, sabe lo que son los silencios, darle la importancia que son muchas veces más que las notas. Sí. Eso es importantísimo en nuestro flamenco, ¿no? Claro. Nuestro flamenco que no sabemos de notas, ¿eh? Que no tenemos ni la más remota idea. ¿No, verdad? Sí. Y tiene una prueba evidente. Todo era de aquí. Y Antonio él fue Serrano. mi maestro. El padre de Juanito Serrano. El padre de Juan Serrano. Vale. Y estamos hablando de años 50, ¿verdad? 50 y tantos. Y entonces, pues, claro, era muy cortito. Pero bueno, lo suficiente para que yo captara aquello de momento, y al mes y pico estaba yo en el mes de mayo arriba. Te estaba tocando en el zoco. En el mismo zoco, ya en el tocando, zoco. con un mes. Con un mes. Y no me sabía nada más que la sevillana y el compás por alegría. Tan, 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 tan. Y luego a cambiar por medio, la gracia. Pero bueno, no sabían nadie. Es curioso, pero lo que él está contando, luego, nuestra experiencia cuando nosotros empezamos a dar clases con él fue muy similar. Sí. Apenas tocando un poquito por fandango, sabiendo un poquito el ritmo un poquito por solear, la alegría. Sí. Ya estábamos en lo alto de un escenario con él. Claro. Además, de verdad, es que lo llevaban todo al unísono, ¿sabes? El escenario, Sí. su carrera de cada uno y su experiencia del flamenco. Y aprendiendo toques que no lo habían hecho en su vida. La colombiana no sabía nadie por dónde había venido. Supongo también la presión de tener que tocar frente a un público. Claro, uno también se asegura de saber bien las cosas, ¿no? Aquello tiene que haber sido... Sí, así de forma natural. ¿Sí? Yo con él me resultaba... Yo creo que sí, que Él siempre estábamos tan naturales. Claro. Que tiene razón. Claro, él no amparaba. Estaba ahí. Increíble. Para todo, ¿eh? Llegábamos, poníamos la silla, poníamos eso, poníamos sonido. Venga, baile, venga, baile, venga, baile. Hasta 17 bailes seguidos. Sí. Ah, sí. Compartir escenario con él era para nosotros algo increíble, una pasada. Y Claro. ríete, pásalo bien, porque es muy importante, porque no puedes estar con la cara a una taca
Claro. Apaga y nos vamos. Sí. Por eso a un bailador le pusieron carazaca. El más serio del mundo. Estás en serio. Nos reíamos mucho, nos divertíamos, entonces Y todo nos eso, divertíamos de gordo. todo eso tiraba de ti, te llevaba, no había más remedio que fuera guitarrista. Era Los lo que pobres han querías. estado sacrificados, igual que yo, todos sacrificados, Claro. que si llueve, que si no llueve, que si esto, que si lo otro, pum pum, a lo mejor tenían ganas o no tenían ganas porque estaban en plena juventud. Claro. Ya ves tú, todo... Chaval, era un cañón de bueno. Sí. Bueno, y al tele lo cogimos y ya está, y lo hicimos, es una gran figura hoy del cante, quizás Sí. el mejor de España. El Pele, claro. Sí. Él también en esos días cuando empezó a tocar la guitarra. Conmigo ha estado el Pele, yo qué sé, 20 años o más. Increíble. Y también ha grabado discos, ¿no? Sí, yo tengo el primero Sí. de que Paco de Lucía nos dio permiso porque en esa casa no grababa nadie. Ah, mira. Nadie, en la Hispavoera, ¿no? Sí. Sí. Y entonces le permitieron al Pele, conmigo, hacer un disco. Increíble. Y con Paco de Lucía coincidieron, creo que fue una prueba para sacar el carnet de artista, ¿no? Sí, esa fue mi primera... Nadie podía saberlo porque al lado estaba Antonio Pérez, en el otro lado Carmona, al otro lado el sobrino del padre. Sí. El padre. Nadie puede saber lo que hay ahí. Ahora, amigo mío, cuando dijo aquí estoy yo, ese fue mi primer encuentro con él. Tocamos juntos porque las cosas del niño Ricardo, yo las tenía en la cabeza, las tocaba todo lo de Ricardo. Todo. Claro. Y Sabica, todo eso está aquí, y Ramón Montoya, pues eran Las máximas referentes, ¿no? Nuestra fuente. Claro. Óyete, sí, ay, yo también, venga. Y el otro, venga, vamos a correr, nos podemos examinar los dos juntos, ese sí. Llegamos a esto del Porsoleá. ¿Y tocasteis los dos juntos? Sí, En el tocamos salón. los dos Qué bueno, juntos, qué los buena dos. experiencia más Sí, buena. Eso es increíble. maravilloso. Trémulo. Qué bueno, qué bueno. Ahí, vale, adiós. Luego aquí estuvo parando en tu casa. En mi casa estuvo. En el concurso nacional, ¿no? En el concurso nacional estuvo parando en mi casa con su padre, los dos, y estuvimos todo el concurso. Y me dice, Rafael, no te vayas a preocupar porque yo vengo a esto. Hombre, es que si Paco se apunta a tocar un cante nada más con cualquiera, me tengo yo que ir a recoger todos los melones de Montalbán. Consiguió merengue, premio de acompañamiento, y Paco de Lucía fue el premio solista. Fue el mismo año, ¿verdad? El mismo año a la misma hora, Increíble. ¿Y qué año fue? 68. 68. Vale. Vale. Y vivía en mi casa. Increíble. Bueno, volviendo un momento a su primer maestro, que fue Antonio del Lunar. Y le enseñaba entonces a acompañar al baile. Poco que ellos sabían, porque Vale. en realidad luego analiza que sabían lo justo. Claro. Pero hombre, servían, ¿eh? Eso no quiere decir, eran un 10, pero servían. El arango no salía del mi fa. Otro guitarrista cordobés. Sí. de la época. Cordobés, pero eso que no salían del mi fa. Era una característica de los guitarristas de esa época, Ajá. que no necesariamente tenían que tener un material muy extenso, pero lo que hacían era, como dice Merengue, de nivel 10. Todo bien, perfecto. claro. Tocaban siempre bien. Sí. El acompañamiento justo y sencillo de todas las cosas. Eso es. Claro, que es la base en realidad de la guitarra flamenca, Mira, es la ¿verdad? base, y de ahí han construido, imagínate, los rascacielos que se han hecho en... Ahora hablamos de su homenaje, pero claro. No, vaya tú, esto es lo que han construido. Pero me gustaría, antes de hablar de eso, que me hablara un poco más de las fuentes de las que bebió en esa primera época. Mi tío tenía un bar en la judería donde iban todos los artistas a buscarse la vida. Todos los cantadores de Córdoba y dos o tres bailadoras que había. Sí, los califas, ¿no? La tomata, los califas. Califa, el famoso bar. Y entonces, allí es donde te llamaba el señorito para... Si había un sitio, pues, allí estabas tú para ganar 5 duros, aquello del hoyito. Sí. 5 duros, y era rey, te iba a tu casa cantando. Pero yo me iba al bar de enfrente que se llama El Caballo Rojo, que es un aficionado al flamenco, el hijo puta cañón. Vamos, yo desde que iba a las 12 hasta las 4 de la mañana estaba escuchando aquí bajito, sin Sabica, a todos. Qué bueno. Ahí me quedaron a mí miles y miles y miles de cosas, que yo el cual las trasladaba al día siguiente. Y yo hacía mis apuntitos, a ver,
Oye, qué bonito eso. A ver si me acordaba, algunas veces pues, ponía el apunte. Qué cosa tan simple. Sí. Y de ahí, de una cosa tan simple, lo que sale después, la carrera Claro. que desarrolla después, increíble. Cosas de otra época, ¿no? Sí, sí, Cosas totalmente. Era otra cosa. Con unos apuntitos, con mucha, no sé, con mucha modestia. Y llevaba Claro. una falseta y al día siguiente, bueno, se vale todo más inteligente que su nación. Está muy bien, pero eso no vale para nada. Trae algo de eso. Eso quería decirle que rebuscara. Si yo te he puesto esto, Claro. pues rebusca tú. Te motivaba para crear, Sí. para desarrollar luego tu Eso es sin, propia como idea. ya te he dicho, Claro. sin música. Sin nada, música, nada, claro. Nada. Todo de oído, incluso. Todo. No era necesario. Claro, no, Y los ritmos, y ponerle a la gente los ritmos de aquí, claro. no es tan fácil. No, para nada. Además se lo ponen en un momentito en un papel. Tu carrera ha ido muy ligada a la judería, ¿no? Yo viví allí 27 años. Tuviste un mesón posteriormente, el mesón Eso Serrano. luego, Y luego el Soco es el tablao, Luego era- el más importante de Córdoba. no fue tan importante la labor que se ha hecho En el Cardenal, El cardenal, claro. No Ya fue. dirigiéndolo él. Durante 25 años. 25 años, justo. Increíble. Entonces, claro, esos primeros inicios empezaron en el tablao, pero luego ya se incorporó también en el ballet. No, pero esto vino todo gracias al segundo premio que yo gané en Jerez. Juan Valderrama le dijo a Curro de Utrera: al niño ese que ha ganado el premio ese te lo traes para acá, Claro. que es de tu ciudad. Ah, mira. Y me incorporé con Juan Valderrama y estuve ya 2 años o poco más, Ajá. tocándole a todos los cantadores antiguos, a todos, Manolo el Malagueño, Juan Maravilla, yo qué sé, Jarrito, el Porrina. ¿Tú fíjate? Sí, eran compañías que iban itinerando por la misma Exactamente. compañía, pues iban con muchos artistas, iban por todas las ciudades. Sí. Por todo. Y eso cuenta muchísimo. Claro. Sobre todo por la vida que te da, por eso. Sí. Y por tocarle a toda gente nueva y aprendiendo. Claro. Porque y por lo menos se te quedaban muchas cosas. Te enriquecía tanto que no Claro. te pasó ni idea. Además que no había otra forma. Que Sí. Era la que era. Paco, Sí, sí. eso era lo que era. ¿En qué año creó la academia con su esposa? El año 75. ¿Cuándo empezó a dar clases? Eso en el 75. Con la academia. Fue con la academia realmente. academia, Vale. sí. A partir de ahí, pues, un nombre como docente de máxima importancia y ha estado en los festivales de Europa. Luego ha desarrollado, se graba el método de encuentro, varios libros aparte también. Él ha sido de festivales de Liechtenstein, en Alemania, en Castres. He Claro. dado clase en Amberes, he dado clase en Brujas, he dado clase en Ámsterdam. Más métodos publicados, el mismo, la serie de encuentro, ha hecho 2 libros. Y sobre todo es japonés. En japonés. Porque sí. el mío está en 4 Hay una idiomas. versión, una Y versión. otro- hay una versión en japonés. Ah, sí. Y Qué cuando bueno. estaba hablando con la muchacha, se me llevaba al suelo, digo, mira, pon jajajaja. Nos hablamos todos de ello. Como me decía, ¿qué quiere decir eso? Mira, sobrina, eso quiere decir que no sé qué, no sé cuánto. Oye, ¿yo cómo pongo eso? ¿Quieres que te diga? Volviendo un momento al 75, cuando creó la academia, en aquel entonces no había nada en Córdoba, ¿verdad? En cuanto a los conservatorios, claro, llevan muy poco tiempo relativamente en Córdoba. No Pero no estaban espabilados, porque yo qué sé, no sé, los motivos es que no le echaban cuenta al flamenco. Nunca había un flamenco, hasta que se averiguó... Pero eso fue posterior. Fue posterior, sí. Poco después. El conservatorio mejor que este no lo sabe nadie. Claro. Yo no, porque yo he estado desligado por muchos motivos. Sí. Yo no quiero que salgan ni siquiera a relucir. Sí, sí. Ya. Porque por lo menos ha terminado mi carrera y le he demostrado a todos aquellos que no querían que sí. Y el alumnaje que ha salido de la academia habla por sí, no hace falta decir nada más, lo hemos dicho al Es muy principio. importante y para los chavales las imágenes que salían de allí, de todas las televisiones que hemos hecho, de la conocida de todos los aficionados que ya empezaban todos, grabamos con todos, con Moranín, con Ordóñez, Sí, sí, sí. Con ah, cantadores también, ¿eh? Sí. Los cantadores rondaban también en la academia. El que pudo aprender para bailar, pues aprendió. Ya. Nosotros Sí. tuvimos una suerte tremenda. Aprendía a cuadrar el cante, a cantar a compás, que no se cantaba a compás en Córdoba. No, estábamos distraídos. Sí, sí, sí. Estábamos distraídos del compás. Entonces la academia nació un poco también con esa visión de vamos a poner un poco de... Eso va viniendo. Fue todo natural. Vale. Nada. Totalmente. Nosotros tuvimos una suerte Eso tremenda de decir, de la coincidir. suerte
en ese año 75 Por que todo, cuenta que sí. estuviéramos nosotros allí y nos cruzáramos en su camino. Tanto José Antonio como Vicente, como yo mismo, tuvimos una suerte tremenda. Claro. Como los, yo qué sé, sí que hay un montón, pero buenísimo, ¿eh? Claro. Mejorando lo presente, maravilloso. Sí, puede ser una lista muy extensa y bueno. ¿Cómo era una clase típica? ¿Cómo empezabais? Eran clases colectivas, él se ponía Un ratito, con cada uno, le ponía Ajá. un detallito, unas falsetas, un remate, y sobre todo lo importante era que después de eso, digamos de la enseñanza pura y dura, es la práctica. Venga, vámonos para adentro, y esto lo aplicamos acompañando al baile de la academia de su mujer. Claro, porque estaba su esposa dando clases clase al lado mía, en otro salón. Poníamos la farsetita, lo eso, al baile. Entrábamos 4 o 5 al baile. Desde el segundo día que tú ya sabías tocar por fandango, ya estaba acompañando por fandango en un escenario, no era de puerta hacia afuera, pero de puerta hacia afuera era el próximo mes de mayo, cuando empezaban ya las cruces, pues sí, ya había en actuaciones, bueno, de verbenas, de los barrios y tal, pero ya estaba en lo alto de un escenario, sintiéndote importante, siendo artista ya. Increíble. Llevando meses tocando la guitarra, eso hoy en día no pasa. Tuvimos la suerte de tener aquí el maestro que nos facilitó esa... Y una cosa importante, que no había móviles, no había nada para grabar. El maestro te enseñaba una faceta y tú tenías que volver a casa y acordarte. Unos armatrostes así, a su academia. Y él nos trajo de Ceuta, una vez que fue a tocar a Ceuta, nos trajo una mini grabadora, pero la mini grabadora, con comparación con lo de hoy, era también un armatroste. Claro. Pero en esa época era una maravilla, porque tenía poco más del tamaño de la cinta de cassette que se estilaba, y eso nos lo regaló. Para nosotros eso era tremendamente valioso. Claro. Llevarnos la información del maestro y poder luego recrearla en la casa y estudiarla en la casa. Y llevaban un cuarto de hora cuando yo estaba en el escenario. Un poco se recreaba la dinámica que había en el zoco cuando empezó en su día, ¿no? Sí, claro. Esa práctica directa pues esa cosa la he aprendido, y la aprendí también en el Ballet Nacional, que estuve 2 años y pico. El Ballet Nacional era súper importante, ¿no? Importante. Claro. Pues lo llevaban Antonio y Pilar López. O sea, que son las 2 figuras cumbres de... Sí. Siguen siendo. Y siguen siendo. Y yo con 5 guitarristas allí, si uno es bueno, el otro es mejor, el otro todavía mejor, y el otro mejor, y el otro mejor. Porque estaba conmigo Marote, ya ves tú, Marote, Habichuela, uno de ellos, no el que grabó con nosotros. ¿Juan? El que grabó con nosotros fue Pepe Habichuela. Pepe Habichuela. Melchor, Una barbaridad. uno que hace, Barbaridad. Luis Pastor, un guitarrazo de Madrid, una guitarra que tenía el Educator de Santos también, no roneaba. Santos Hernández. Un día porque le quité el cigarro de aquí, de la guitarra. No lo quema. Y no lo quema. No te metes fuego. En los ensayos se me quedó durmiendo. Ahí había puesto el cigarro. Tendrás anécdotas que se te han olvidado y todo ya. No se me olvida olvidó ni una, de las buenas ni una. De las buenas ni una. Bueno, anécdotas miles. Claro. ¿Tú qué recuerdos tienes, Paco, de esos inicios en la academia? Yo creo que no se le puede olvidar nada. No, lo más importante es haber coincidido con este hombre. Tener la suerte de ser privilegiado, porque la gente cuando te ve y ve a un artista tocando, bueno, pues puede analizar, le puede gustar y tal, pero no sabe que detrás de eso hay una trayectoria, hay 1000 vivencias, 1000 giros del destino, que hay veces que gente que vale, pues hace que a lo mejor deje la guitarra o deje la actividad cualquiera que sea, ¿no? Y termine por no llegar a ese objetivo. Nosotros, todos los que hemos pasado por su academia, hemos tenido la suerte de dar con él. El merengue ha terminado siendo la pieza clave para todos nosotros, independientemente de que luego haya habido otros maestros posteriores, pero ese año del 75, cuando se puso la academia, el 76, cuando entré yo, y aproximadamente sobre esa época, José Antonio y Vicente, yo le doy gracias a Dios porque eso se produjera de tal forma. Fue una confluencia de cosas. A partir de ahí, pues claro, el merengue es mi familia. Claro. El merengue es mi familia. La anécdota que yo tengo con él, desde llorar de risa a llorar de emoción, como cuando ganamos en Gente Joven, el concurso de televisión española. Creo que ha sido la única vez que lo he visto llorar a merengue. Llorando porque aquello fue decisivo para que yo en este momento esté aquí hablando contigo, ¿sabes? Claro. Y esté dedicándome a tocar la guitarra. Sí. Fue en el Palacio de Congreso de Torremolinos. De Torremolinos. Donde... En el bate que estábamos metidos, salíamos del bate, cagados.
Sí, sí. De miedo hasta que Porque era un estaban premio. emitiendo el veredicto del jurado. Cuando declararon su academia, la número 1, el primer premio, aquello fue una explosión de emoción. La única vez que lo he visto yo llorar. Luego lo he visto llorar muchas veces de risa. O sea que ese fue un hito importante al hilo de lo que hoy en día es programas como Operación Triunfo. Claro. Pero entonces solamente había una cadena y solamente había un programa de ese tipo, ¿no? Y esta familia fueron los que consiguieron ese primer Nosotros premio. ganamos, ¿cuántos concursos? Ganamos el primer Gente Joven, el segundo Gente Joven, Mañana Serán Estrellas, Que era otro concurso. Como verás, este hombre se ha movido, Merengue, lo mismo ha sido maestro, que ha sido artista, Sí, yo todo lo he ido combinando con mi... que ha sido casi nuestro padre, familia. Totalmente. Cuántas vivencias, ¿eh? Increíble. Muchas, Increíble. muchas, y las que hay. Antes que nadie escuchara el disco este que ha sacado Vicente, Hace poco, sí. pues yo estuve en su casa. ¿no? No lo comprende Las 5 perfectamente, para que personas, Merengue le dé su autorización y su beneplácito. me llevó, nos sentó allí a todos, puso las cosas que uno equipo tiene para comérselo. Porque este es es para el sonido, para es increíble, como puede sonar eso así. Sí, sí. Madre mía del amor hermoso. Y lo escuchaste antes que nadie, Merengue. Antes que nada, además ahí está Vicente, que te lo puede decir. Primero, Sí, señor. he visto bueno, y no podía ni levantarme ya, porque es que la emoción, porque me veía reflejado en muchas cosas. Total, claro, es que ahí estás tú En también. muchas cosas. evidentemente. ¿Y tú cuándo la has visto grabar un tanguillo? Ajá. Pues dentro de esa base, un cabrón, muy grande. Y todo esto, pero digo, José Antonio, otra figura. Y don Consumé, don Qué Paco, orgullo. En el fondo Sí. todos tenemos ahí en el pozo, en la base, Sí. ahí está Merengue, En la en todo, base, en todo. yo creo que se van a acordar de mí casi siempre. Claro. Sí, sí, sí. Más humana ha sido bailadora de nuestro primer grupo. También bailadora, que no hemos hablado de... Mucha vivencia. Dios te guarde muchos años, maestro. Mira, ¿te acuerdas que estábamos en Endaya y nos bajamos de un tren y teníamos que coger otro? Y le preguntamos al revisor, maestro, el tren para ese, dice, este que está saliendo, mira. Está corriendo. Todos corriendo y a las nenas las metíamos así, en el tren, a las Marisol. Uf, En los expresos esos antiguos. sí, que se me más antiguo Que había compartimentos. Sí. Venga, todo al compartimento. Venga uno, venga, va. Me acuerdo yo. Y acabamos 15 uno encima de otro. Pues Es que estábamos metidos todos, pero uno lo harto de otro, ¿eh? Oh, qué arte. Eso no se olvida. Una Sí. armonía maravillosa, sobre todo a toda esta familia, no creo que se lo olvide a nadie, como a mí. Eso es una huella que ya se ha quedado ahí. Una de las primeras cosas que me enseñó Paco en las clases, la importancia del acompañamiento al cante. Ir a las tertulias y enseguida pues me contaba anécdotas de estas, de los primeros años y de la importancia. Fue una de las primeras cosas que No sabía me enseñó. prácticamente nadie acompañaba bien los cantes y decía un garrotín, pero ¿eso qué es? Un garrotín. O Mariana. Por ejemplo, claro. Sí. O Levante. El guitarrista de acompañamiento tiene que ser extenso, tiene que ser amplio, Claro. tiene que tener mucho Es que- conocimiento. No puede decir, yo no sé tocar por Serrana. ¿Tú sabes cuánto le he sacado yo los tejos a todos los guitarristas que estaban conmigo en el Nacional de Córdoba? Que yo he estado 21 años, que son... Como guitarrista oficial. Una vez por año, Sí. ¿me entiendes? 3 días por año, 4 días por año. Claro. ¿Qué le ha enseñado a tocar por Levante a media España? Merengue? Sí, porque decía... Por Levante siempre todos los ha tocado cantadores merengue que muy bien. llegaban, robaban, estábamos dos guitarras oficiales, una taranta, no daba pie con bola. No, así como te cuento. Oye, vamos a hacer unos cantecitos de Levante. Levante no, Levante me levanto, yo me voy. El que se miró. Merengue ha sido Bueno, siempre un ejemplo para eso, Claro. para eso y para todo. Son muchos años, ¿eh? Sí. De guitarra oficial. Merengue ha tirado de mucha gente siempre, todos sus alumnos hemos girado en torno a él. La gente No, del no, tablao. En su época, claro. No veas tú lo de años que nos hemos tirado juntos, todos. Dime tú si se merece alguien más un homenaje que tú. Y que la Concha. Con papa frita, un homenaje con papa. Sobrina, y con chorizo, habichuelilla, qué buena. El buen humor no se me puede ir. Que hay una mesa nuestra también. Ahí está Merengue y la Concha grabado. Ah, sí. Que tiene Esto. fotos, mira, con Omar Cherí,
con Charlton Heston, que lo tengo ahí, casi todas las figuras. Tú fíjate, te doy doble contra sencillo que me diga uno que yo no haya acompañado en España. Qué difícil eso, ¿eh? Claro. Ahí tienes al Cabrero, ahí tienes a Juan Villar. Todo, Morente, a Fosforito, pero y a 500. Todo, no me queda ni uno. Hombre, de estos modernos ahora no, todos lo conocen en Aquiel y en... Pero maestro, la pregunta de Mil, ¿cómo puede ser que hayan salido tantos guitarristas de primer nivel de su escuela? Es que esa es la pregunta que yo... Yo creo que se acaba de decirlo Paco hace un rato, es que ha coincidido todas las cosas, el momento justo, donde estaba todo verdecillo en Córdoba, muy verde. Ya. Es un momento esencial para trasladar, que una persona que me ha tocado a mí, trasladar la base a la gente. Y que luego en el momento que hacía pum, 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 ya estaba en el escenario también. Esa ha sido una clave... ¿no? Una coordinación que ha habido siempre, pero que no está premeditada ni nada. Esto ha salido como ha salido. Algo muy natural. Totalmente, que no Pero se te olvide. esas circunstancias, claro, realmente son únicas, porque yo no recuerdo haber escuchado de una escuela parecida donde se dan esas circunstancias. Bueno, realmente es... Hay otra cosa, hay profesores que van a dar clase una horita en su casa para llevarse la pasta y hasta luego loca. Sí. No, esto no ha sido así. Merengue ha sido siempre desprendido. Yo lo que recuerdo que tengo, entre otras muchas cosas, de ser un ser humano extraordinario y simpático y familia, y luego lo desprendido que pagar a todo el mundo. Y pagar a todo el mundo sus cosas, que es como tiene que ser. Y desinteresado en su enseñanza. Sí. Te daba todo. Cuando ganamos el millón para el mejor, ¿te acuerdas? Sí. Se repartió para 9 personas que estábamos. Sí. Otro cualquiera, eso lo coge el mundo. Claro. Y a los niños los invita a café y se lleva la pasta, ¿no? Claro. Entonces lo hemos hecho así. De hecho, mis recuerdos, de los primeros recuerdos en la feria, nos daban 1000 pesetas a cada uno. ¿Tú sabes lo que eran 1000 pesetas a un niño? Que yo no cobraba, eran ellos, nada más. Sí. Toma, pam. Y nos íbamos con las nenas a... Yo lo que no pagaba era el vino. Los vinos no los pagaba. Increíble. Pero ahí compartir todo, no guardarse nada. Claro. Esto le sirve, pum. Claro. Esto le sirve, pum. Esto... Y otro no lo hace como lo hizo Merengue. O sea, que tenía que ser él también. Que no era por casualidad, por la situación. Aparte de que es también porque él es así. Claro. Él es así. Bueno, y ese espíritu te lo ha transmitido a ti también, al 100%. Eso no existe. Yo reconozco totalmente, maestro, en ti en esto. El día que hables con Vicente, que te diga, ¿cómo es Vicente? Cachón. Igual. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme, un honor. Gracias. Para mí, hemos vuelto, aunque a mí no se me olvida nunca nada. ¿Has visto, Paco, que yo cómo se acuerda de esto, de todo? No se me olvida nada porque ha sido toda mi vivencia, ha sido toda mi vida. Y tengo ya 80, pues imagínate desde que tenía 3. Hemos empezado hablando desde que yo tenía 3. Lo que pasa es que nos hemos quedado ahí más cortos. Y aquí seguimos. Lo que pasa es que nosotros podemos seguir otro día. Maestro, Días, digo yo. Me alegro de verte con salud y que anda te siga viendo así por Anda muchos que- años. Casi que no me queda vino. A ustedes, fíjate, que el merenguito está aquí cañón.